Ya. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer la clase de el control difuso. Vamos a estudiar el control difuso, sus características, cuáles son las exigencias que realiza el Tribunal Constitucional para llevar a cabo este sistema tan importante en el Perú. Vamos a estudiar rápidamente el principio de supremacía constitucional. Ustedes en el tercer ciclo estudiaron el principio de primacía constitucional, teniendo en cuenta que la norma constitucional es la que impera y está sobre los demás ordenamientos jurídicos legales en un país. En este caso, en el Estado peruano, el principio constitucional se basa en que la constitución política prevalece sobre cualquier otra norma legal, es decir, es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de todo el ordenamiento jurídico, ¿qué estamos entendiendo? El ordenamiento jurídico debidamente estructurado en un Estado de derecho constitucional. El ordenamiento jurídico, nos hacemos la idea cómo está ordenado jurídicamente la normatividad. Y ustedes se hacen la idea también de la famosa pirámide Hans Kelsen. Es un ordenamiento jurídico, está ordenado. Y la Constitución está sobre todas las demás otras normas, ¿no es así? Sí. Bien, entonces, y cuando hablamos de la estructura del Estado, ¿qué tiene relación la estructura del Estado? La estructura del Estado es, el Estado está estructurado también por instituciones, esas instituciones también están debidamente normadas y las funciones están especificadas ¿dónde? En la Constitución Política del Estado. Entonces, el principio de supremacía constitucional se basa en que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma. Y es más, dice, los derechos, principios, valores y procedimientos que están contenidos en la misma tienen un efecto vinculante. Cuando dice que tiene un efecto vinculante los principios, los valores, los procedimientos, nos da a entender que tiene fuerza y de obligatorio cumplimiento todos estos derechos, principios y valores y procedimientos. ¿Por qué? Tienen efecto vinculante para las demás instituciones que lo conforman del Estado. ¿Por qué? Porque está contenido en la Constitución. Entonces, en el contexto general decimos que la Constitución política prevalece sobre las demás normas de menor rango. Y así sucesivamente, la norma de mayor rango prevalece sobre la norma de menor rango. Bien, ¿cuál es el antecedente más lejano de este principio de supremacía constitucional? Tenemos el antecedente de este principio, se le damos al juez Sir Edward Coke en 1610. Este juez decide, proclamando el principio de supremacía del common law, miren, el principio de supremacía del common law sobre el absolutismo del rey e incluso del parlamento. Bien, pero esta idea conceptual y valorada de este señor juez en aquel entonces, en el siglo XVII, si bien es cierto, trajo como el principio, se basó en que debería, ese principio del common law sobre el absolutismo del rey y del parlamento, sin embargo solamente fue teóricamente una idea. ¿Por qué? Porque no se tuvo el éxito deseado. ¿Por qué? Es que en el siglo XVII era posible que el rey acepte que una norma legal vaya contra su potestad divina que tenía. Era casi imposible. Y el parlamento tampoco, porque el parlamento estaba formado por grandes personalidades. Por eso es que no se tuvo el éxito deseado al oponerse tanto el rey como el parlamento. Pero para nosotros que estudiamos el derecho constitucional, nos sirve como un fundamento este principio, esta decisión de este juez nos sirve. ¿Por qué? Porque ya se está aplicando, por lo menos idealmente, de que la ley constitucional está sobre por lo menos las divinidades en aquel entonces, o está sobre otro poder que no tiene más que no puede ser más que un poder, el poder constitucional, que es parte de la voluntad general, que es el pueblo. Entonces, por eso decimos que el principio de supremacía constitucional tiene su antecedente más antiguo
en la decisión que tomó el juez Sir Edward Court en 1610. Miren cómo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver pues el principio de primacía constitucional con el control difuso? Sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando se va a aplicar el control difuso, se va a ver si la norma constitucional realmente prevalece sobre la norma de inferior rango. Y ¿está basado en qué? El control difuso. ¿No está basado en el principio de primacía constitucional? Claro. Y vemos, entonces, ¿cuándo se reconoce este principio de supremacía constitucional? ¿Cuándo es reconocido? Se encuentra miren, en el constitucionalismo moderno. En el siglo XVIII, cuando las colonias norteamericanas se encontraban todavía bajo el dominio de Inglaterra. El principio de primacía constitucional, entonces, ya nace también en el constitucionalismo moderno, en el siglo XVIII. Las colonias norteamericanas están exigidas por la Carta Fundamental que había impuesto Inglaterra. Decía que la Carta Fundamental de Inglaterra prevalecía sobre la legislatura local, o sea, las normas locales. Ya es el principio constitucional claro, en que los tribunales dejaban de aplicar las disposiciones locales para preferir a la Carta Colonial. ¿Es algo parecido a lo nuestro actualmente? Claro, cuando la norma de inferior rango se contrapone a la norma constitucional, ¿cuál se aplica primero? ¿No es la norma constitucional? Entonces, ya, mire, segundo punto, Estados Unidos también es parte del constitucionalismo. Como ustedes también habrán estudiado en el tercer ciclo, ¿dónde nace el constitucionalismo moderno? ¿No nace también en la liberación de las 13 colonias del yugo británico? Igual también, el principio de supremacía constitucional también nace por allí. ¿Y por qué nace por allí? ¿Por qué? Porque esta práctica legislativa fue recogida por la Constitución norteamericana de 1787 en la sección segunda. Ahí se aplica también el principio de supremacía constitucional. Posteriormente tenemos ya en el siglo XX las ideas de Hans Kelsen, las que fueron plasmadas en su obra La teoría pura del derecho. Ustedes saben que en esta obra, La teoría pura del derecho, Hans Kelsen, cuando era juez, él también busca afianzar mucho más este principio al fundamentar y formular la unidad de ese ordenamiento jurídico. Y es más, podemos agregar también que él crea la idea de la jurisdicción constitucional, que decía que debería haber jueces especializados y una institución estrictamente para ver los problemas constitucionales. ¿Y quiénes son? Da creación posteriormente al Tribunal Constitucional. Y esa idea se irradia por toda Europa y trae también inclusive para América Latina. Entonces, Hans Kelsen formula la unidad del ordenamiento jurídico. ¿Y dónde está la unidad del ordenamiento jurídico? No está en su famosa pirámide. De la pirámide de Kelsen es también, miren cómo estudia en su teoría pura del derecho, concibiendo pues esa unidad de estructura jurídica de mandatos y disposiciones jurídicas y que parten de la Constitución. Y por eso es que se dividen en leyes y reglamentos hasta las resoluciones judiciales. Por eso es cuando nosotros nos hacemos la idea práctica de esto. Entonces primero está la Constitución, después viene pues las demás leyes y así termina en resoluciones administrativas. Por eso es que Hans Kelsen también dio lugar y creó la idea del constitucionalismo y también de un ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho. Por eso es que la teoría pura del derecho es tan importante para aplicar para el sustento del principio de primacía constitucional. Ahora bien, ¿y el control difuso? El control difuso, llamado Judicial Review, tiene sus antecedentes en lo que resolvió el juez Marshall en el caso Marbury versus Madison en el año de 1803 en los Estados Unidos de Norteamérica. Miren, nuevamente Estados Unidos contribuye también al constitucionalismo. Y diríamos, pero nosotros ¿por qué llevamos eso si es un derecho anglosajón? No, contribuyó al constitucionalismo moderno, contribuyó también con el control difuso, resolviéndose. Mire, ¿qué resuelve este juez?
que los jueces de los tribunales deben tomar sus decisiones en concordancia con la Constitución e inaplicando la ley constitucional. O sea, inaplicando una ley que contravenga los derechos, lo que está establecido en la norma constitucional, que lo vamos a ver en el ejemplo último. De esta manera, pues entonces el control difuso es de competencia de cualquier órgano jurisdiccional. El control difuso no es meramente del Poder Judicial, también se aplica con ciertas restricciones en las instituciones, en órganos administrativos. También se ejerce el Tribunal Constitucional. Entonces, se tiene en cuenta que la ley no dejará de estar vigente, sino que para el caso en concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay leyes o ordenamientos jurídicos, perdón, normas jurídicas que solamente para el caso en concreto no se puede aplicar. Como el caso, el ejemplo creo que les dije a ustedes hace una clase anterior, de un artículo 372, ¿no? Que era para la señora la chica que había tenido un niño con un caballero, y se queda a cargo del menor, y ella se retira al monte porque era menor, retorna y recién obtiene su DNI, y cuando va a buscar al niño, se da cuenta que había sido reconocido por otra persona, otra mujer. Entonces ella inicia una acción de impugnación de la maternidad. El artículo 372 indica que debe ser 90 días, nada más, de conocido el hecho. Ya había pasado buen tiempo, más del tiempo debido. Entonces, ¿qué hace? La juez, si lo declara improcedente la demanda o por caducidad, ese niño se va a quedar sin derecho a la identidad o sin conocer a la madre. Ahí viene el artículo segundo, numeral primero del derecho a la identidad. Entonces, inaplica el artículo 372 y aplica el derecho a la identidad. Pero el artículo 372 ¿es anticonstitucional? No, solamente para el caso en concreto se inaplica. Eso es una especie de control difuso. Y este modelo de control difuso solo se aplica en un proceso ya en curso. Hay que tener en cuenta que el control difuso solamente se aplica en un proceso que está en curso, nada más. Y por lo que la decisión del jugador no puede ir más allá de que las partes están discutiendo, afectando de esta manera solo a ellas. Quiere decir que el control difuso solamente va a afectar a una de las partes. Y no puede ir el juez más allá de lo que está en el petitorio. Por lo tanto, el juez va a resolver con el control difuso lo que las partes propusieron. El Tribunal Constitucional en su sentencia, miren, 1124 del 2001, una acción de amparo del Tribunal dictada el 11 de septiembre del 2002, señaló algunos presupuestos para aplicar de manera correcta el control difuso. Y acá lo vamos a ver. Primero, que en el proceso constitucional el objeto de la impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional, solo para efecto del caso que se está ventilando. Quiere decir que esa norma sea inaplicable solamente para ese caso en concreto, lo que acabo de explicar en el ejemplo anterior. Nada más. Puede ser que esa norma sí sea aplicable para otro caso normal, no es anticonstitucional, pero para ese caso sí es inaplicable el artículo 372. Segundo, que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso. Claro, tiene que tener relación con los hechos que se están viendo, o tiene que ver relación con otros hechos. No, con el hecho en concreto. Ese hecho concreto es la relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso que va a resolver el juez, y que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución. Pero hay incompatibilidad pues en el ejemplo que dije, en el artículo 372 y el artículo segundo de la Constitución, inciso primero, sí, porque el 372 restringe, son 90 días para impugnar la maternidad, y el artículo segundo de la Constitución dice que el derecho de la identidad es imprescriptible. El menor tiene derecho a conocer a su madre, inclusive llevar el apellido de su madre, y la madre también tiene derecho a ver a su hijo.
ya que su hijo lleve la entidad. Por lo tanto, prevalece el artículo segundo de la Constitución Política. Entonces, ¿es incompatible estos dos? ¿Hay incompatibilidad? Claro. ¿Por qué? Porque el 372 dice que son 90 días para impugnar la maternidad, pero si ha pasado más de un año, ¿quiere decir entonces que se quedó así? No, para eso está el artículo segundo de la Constitución Política del Estado en su numeral primero, donde indica pues de que es una forma de interpretarlo, de comprometer con la Constitución por parte de quién, del operador de justicia, en este caso es el juez. ¿Y cuáles son los antecedentes del control difuso en el Perú? El control difuso de la constitucionalidad fue la recogida, miren, en el artículo 10º de la Constitución de 1856. 1856, ¿qué establecía la Constitución? Es nula y sin efecto cualquier norma en cuanto se opone a la Constitución. Pero si hablamos del siglo XIX, sobre el control difuso, ¿solamente permaneció de base para un procedimiento de control? No, porque solamente sirvió como teoría nomás, fue teórico. ¿Por qué? Porque sabemos los problemas que había en aquel entonces, problemas políticos, había guerras internas en el país, entonces era imposible que el control difuso pues se aplique, ¿no? Pero por lo menos ya hubo la idea y la base de cómo en el país se tenía que aplicar el control difuso, y ya en la Constitución de 1856 ya se establecía. A partir de 1920, con la consagración del habeas corpus, en la Constitución de ese año se empezó ya a ejercitar en algo las pautas del control difuso de la constitucionalidad, pero en la Constitución de 1920. Ahora bien, en 1923 hubo una comisión revisora del Código Civil. Miren, ya el Código Civil proceden a debatir con la iniciativa de este jurista Sol y Muro, que propone se incluya en el título preliminar del Código Civil de 1923 lo siguiente: cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá la primera. Ya el control difuso empieza a introducirse primigeniamente en el Código Civil. Quiere decir que desde el punto de vista legal y jurídico, en el derecho civil se empezó a aplicar el control difuso primero, pero en el Código Civil de 1936 ya adquiere una naturaleza normativa. ¿Y por qué decimos que adquiere una naturaleza normativa? Porque debido a que se especificó ya en el artículo 12º del título preliminar del Código Civil de ese año, ya en el título preliminar del artículo del Código Civil, en su artículo 12º, se especificó el control difuso ya mucho más claro y empezó a ejercitarse con mayor fuerza. Y el control difuso de constitucionalidad en el Perú. Eso también es importante e interesante. Se encuentra el sustento constitucional en los artículos 38 y 51 y el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política de 1993. En el artículo 38 dice: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Ordenamiento jurídico. Entonces nos está diciendo que debemos proteger, respetar, cumplir, pero bajo un ordenamiento jurídico. ¿Y el ordenamiento jurídico qué es? ¿No está hablando de un orden jurídico establecido en la Constitución? ¿Nos está hablando de el principio de primacía constitucional en la Constitución está sobre las demás normas para que exista un orden jurídico? Eso nos dice en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado. Pero vamos también al artículo 51. ¿Qué dice? La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. ¿Y qué idea nos trae? No nos trae la idea de la pirámide de Kelsen.
no nos trae, subjetivamente nos hacemos la idea que el ordenamiento jurídico y la norma legal de inferior jerarquía está sometida a la Constitución y la norma de inferior jerarquía está sobre otra norma de menor jerarquía, que no es el principio de primacía constitucional y no es también el ordenamiento jurídico y no es tampoco, no está establecida en lo que habla la doctrina que señala. Y el artículo 138 es más claro, este artículo del Poder Judicial, que dice: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, dice, en todo proceso, por eso dice que solamente en un proceso debe existir el control difuso. De existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. ¿Está claro o no está claro? Que prevalece la norma constitucional. Igualmente prefieren la norma legal sobre otra de menor rango, de rango inferior. Entonces nos está hablando de un ordenamiento jurídico, y a eso iba de que al inicio hablamos del principio de primacía constitucional. ¿Sí? ¿Y cómo se aplica el control difuso en el Perú? Desde hace mucho tiempo el control difuso ya ha venido siendo aplicado por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Por eso es que hablamos del Código Civil de 1923, del Código Civil de 1936, que en sus títulos preliminares introducen el control difuso. Primero, en el de 26 introduce generalmente, y en el del 36 le da el artículo 12º, introduce también el control difuso. Entonces quiere decir que el Poder Judicial ya venía aplicando el control difuso. El Tribunal Constitucional también aplicó el control difuso en un proceso de control abstracto. ¿Y qué es el control abstracto? Que dice que el control abstracto, su finalidad es garantizar la unidad y coherencia, dice, del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas por razones de fondo y de forma. ¿Pero qué estudia? Estudia en sí la esencia del fondo y la forma de esta ley, si está contenida o no, y si está permitido o no por la Constitución, y cómo lo identifica y de qué forma y cómo realmente debería interpretarse. Y para ello, ¿quién es el que realiza esa interpretación? Es el tribunal, ¿no? Por razones entre la norma constitucional, cuando exista un problema entre una norma constitucional y una norma de inferior rango que integran el sistema jurídico. Entonces, en este caso del control difuso de un proceso de control abstracto se da cuando tuvo que resolver el proceso de inconstitucionalidad, o sea, una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley 26657, que interpretaba de forma auténtica el artículo 112 de la Constitución, recuerdan, de la reelección del expresidente Fujimori, ¿ya? En que permitía, entonces, donde 3 magistrados que no se abstuvieron, porque los otros magistrados sí se abstuvieron, bien por intereses creados, por cuestión de coyuntura con el gobierno, etcétera, se abstienen de emitir su voto, pero hubo 3. Esos 3 magistrados no se abstuvieron y emiten su voto, declarando la inaplicabilidad de la citada ley para el caso concreto de reelección. Y sabemos que esos 3 magistrados después fueron acusados constitucionalmente, ¿no es así? Y después fueron destituidos, pero posteriormente regresaron por la puerta grande porque la Comisión Tercera los repuso. Pero ese es el claro ejemplo de cómo se aplica el control difuso en nuestro país. Pero es más, el Tribunal Constitucional reconoció también que la administración pública puede ejercer el control difuso. Y se cita para eso la causa 3741-2004 de acción y amparo tribunal, donde se dan algunos presupuestos. Y esos presupuestos para el control, para la administración pública aplique el control difuso. Primero dice que sean tribunales u órganos colegiados administrativos que imparten justicia administrativa. Tenemos, por ejemplo, los tribunales administrativos nacionales, ¿no? Existen, hay ciertos con carácter nacional que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de los administrados. Cuando se ven derechos fundamentales de los administrados
que se están violando en un procedimiento administrativo, entonces los tribunales administrativos sí están obligados a aplicar el control difuso. Ojo. Segundo, se realiza pedido de parte excepcionalmente cuando se trata de la aplicación de una disposición que vaya en contra de la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional o contradiga uno de sus precedentes vinculantes. Claro, cuando nosotros una de las partes en un procedimiento administrativo vemos que ese tribunal está yendo contra lo que interpretó el Tribunal Constitucional, ¿qué pedimos? Pedimos que se aplique el control difuso, ¿no? Y tercero, los órganos colegiados no pueden dejar de aplicar una ley o reglamento cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional. O sea, cuando una ley o un reglamento fue confirmado en una acción de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, no se puede dejar de aplicar. Porque muchas veces dicen, no, esa ley o ese reglamento no va contra la Constitución, pero si ha sido reconocido, sí tiene que aplicarse. Y los límites, también existen límites para aplicar el control difuso, porque no tampoco pueden los jueces irse más allá de lo que la ley o la Constitución nos dice. Primero, debe realizarse en el seno de un proceso judicial o procedimiento administrativo, de hecho. Dos, solo podrá practicarse siempre que la ley de cuya validez se duda sea relevante para resolver la controversia. O sea, también la ley de cuya validez sea duda y que posiblemente lo vaya en contra de la Constitución. ¿Y quién plantea al juez la realización del control judicial de constitucionalidad? Acredite que la aplicación de la ley al caso concreto le ha causado o causa agravio. O sea, si esa ley me va a causar agravio y para eso tengo el sustento de que la norma constitucional me ampara, también puedo solicitar que esa ley se inaplique para este caso. Por eso es que decimos que estos tres presupuestos indican también que son límites para la aplicación del control difuso en nuestro país. Un cuarto límite también, miren, para el control, es el ejercicio del control judicial de constitucionalidad de las leyes. Tampoco puede realizarse respecto de leyes o normas con rango de ley, cuya validez haya sido confirmada por el tribunal, en el seno de un control abstracto de constitucionalidad. O sea, algunas leyes que han llegado a ser discutidas en el Tribunal Constitucional mediante la acción de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional ha declarado o dicho de que esa ley sí es válida o está vigente o no va contra la Constitución, tampoco es un límite para el ejercicio del control de constitucionalidad. Tampoco puede, en ese caso, el operador de justicia ir contra la aplicabilidad o inaplicabilidad en este caso. Bien, entonces, son características, son puntos importantes. Y para eso ya, para terminar la clase, ya esto ya les expliqué, pero ya rápidamente les digo que en este caso se da en Lima Sur, ya en un juzgado, donde la demandante es la señora, la señorita de que solicita pues la impugnación de la maternidad al amparo del artículo 372 del Código Civil, solicitando de que su menor hijo pues sea reconocido y lleve su apellido. Sin embargo, ella ha pasado ya más de 90 días. Porque el artículo 372 del Código Civil indica que para impugnar la maternidad solamente son 90 días de conocido el hecho. Ella lo aplica, ella acciona después de más de un año. Entonces, si hubiera sido meramente aplicando el Código Civil, ¿qué hubiera resuelto la juez? Hubiera dicho, teniendo en cuenta el artículo 372 que indica que son 90 días para impugnar la maternidad y de haber conocido el hecho, y teniendo en cuenta que pasado más de un año se declara improcedente la demanda y archívese, ¿no es así? Por caducidad. Pero sin embargo, la juez aplica el control difuso y ¿qué hace? Dice, si en este caso el artículo 372 dice 90 días para impugnar la maternidad, también tenemos el artículo segundo, número 1 del derecho a la equidad que nos dice la Constitución. Y ese artículo segundo, número 1, es un derecho constitucional inalienable, es perpetuo, no prescribe, no admite límites temporales o materiales y por lo tanto tiene el derecho de conocer a sus padres. Y la jueza declara pues sí, procedente el control difuso.
Sin embargo, sube y consulta a la Corte Suprema Constitucional y Social de Derecho, y la Corte Suprema Constitucional y Social de Derecho declara aplicable para este caso el control difuso, inaplicable para el caso en concreto el artículo 372 del Código Civil, y la demanda continúa. ¿Se dan cuenta? Bueno, señores, entonces con eso hemos terminado la clase, pero es importante que ustedes tengan conocimiento sobre la aplicación del control difuso. Ahí veo a los alumnos que están ávidos por aprender. Padrino. Muy buenas sus clases, padrino. Gracias, padrino. Ahí está el último. Hasta el último, padrino. Fabiola aparece para que vean. Para que vean.